Hola a todos, a todas. El día de hoy estamos en el podcast número 30, el segundo del año 2026. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo con Viviana Rada, quien es doctora en educación, especialista en el área de neurociencias, con quien hoy día vamos a estar conversando algo que de hecho Viviana también lo tituló como la moda del bienestar, cuando estar bien se vuelve una exigencia para todos y cada uno de nosotros. Bien, entonces antes de comenzar me gustaría, Viviana, que te pudieras presentar y luego ya comenzamos a hablar de este nuevo tema en este podcast. Bienvenida, Viviana. Bueno, primero darte las gracias por la invitación. Y estamos aquí para difundir un tema que se ha vuelto bien recurrente el último tiempo, y pues para contarles quién soy antes de eso. Tengo un acento extraño porque soy colombiana. Vivo hace casi 19 años acá en Chile y me dedico al área de las neurociencias, pero aplicadas, es decir, en el desarrollo personal, en el desarrollo de organizaciones, en el liderazgo. De formación soy bióloga, muchos años me dediqué a la ciencia pura, a la investigación, y desde ese rigor científico, conociendo el mundo de la educación, me enamoré de ello, y fue allí donde empecé a hacer este doctorado y luego aplicar todos esos aprendizajes en el aula, y bueno, con muchas personas desde la Academia Vivir y Transformar, que formé en pandemia, así como muchos, que creamos cosas en ese periodo. Y desde allí pues comparto todos estos aprendizajes con mamás, profesores, mujeres emprendedoras, alumnos, en fin. Bien. De hecho, a ti me tocó conocerte en un diplomado que estamos haciendo, donde tenemos afortunadamente a profesores de diferentes países quienes pueden compartir obviamente todo el conocimiento que tienen en diferentes áreas, pero particularmente en el área de emocional del estudiante o de las personas en general. ¿Ya? Y bien, ahí nosotros te pudimos escuchar. De hecho, yo ahora voy a aprovechar de enviarte a ti el link y también en un grupo que hicimos con los estudiantes, los compañeros de este diplomado que reúne a personas de diferentes partes de Latinoamérica, y esto yo creo que lo hace súper diverso, lo hace dinámico, lo hace entretenido también, estar con personas de diferentes partes, sabiendo que tenemos diferentes formas de pensar, diferentes culturas, ¿ya? Entonces voy a aprovechar de compartir el link donde vamos a estar hoy día compartiendo contigo, Viviana. Ya aprovechamos de... Ahí está. Bien. Así es que... Bien. Acabo de enviarlo. Así es que los compañeros acá deberían saber que hoy día vamos a estar en este nuevo podcast. Mira, antes de comenzar entonces me gustaría comenzar a definir qué es lo que se entiende por neurociencia. Bueno, todo lo que tiene esta parte de neuro se puso de moda en los últimos años, ¿no? Entonces todo lo que decía neuro era súper novedoso. Todos entendíamos que tenía que ver con el cerebro, entonces neuromarketing, neuroarquitectura, etcétera. Pero no es novedad de que el hombre ha estado desde sus inicios como humanidad tratando de entender por qué hacemos lo que hacemos, nuestra conducta. Y ese es el origen especial de las neurociencias, que es un conjunto, por eso es tan plural, un conjunto de ciencias, de disciplinas que nos permite entender cómo funciona todo nuestro sistema nervioso. Obviamente allí el protagonista es el cerebro. Antes de comenzar este podcast, bueno, hace unos días atrás, yo te había preguntado acerca de qué temáticas considerabas tú que eran importantes abordar. Y de hecho mencionaste algunos títulos, como el título que pusimos hoy día a este podcast. Y mi pregunta es, primero, ¿por qué? ¿Por qué es necesario hablar del bienestar? ¿Por qué crees que es necesario? ¿Por qué es bueno conversarlo? Sobre todo ahora que muchas personas, por lo menos estoy hablando de las personas que estamos en Chile, estamos de vacaciones. Bueno, cuando escuchamos esa palabra bienestar, y de hecho lo puse cuando compartimos
historias de que íbamos a estar aquí en este podcast, como bienestar, ¿no? Como que el bienestar es estar bien. Y durante el último tiempo se ha vuelto una tendencia, ¿sí? Entonces todos debemos estar bien, está toda esta cultura alrededor del bienestar, los desafíos, programas de coaching, de acompañamiento, libros, modas, tendencias, donde tengo que estar bien porque ese es el estado ideal. Y claro, esa sobreexigencia está generando mucho más daño que realmente los beneficios a cada una de las personas que están buscando ese bienestar, ¿no? Mira, y ahora, ¿por qué crees tú que antes, por ejemplo, la gente no lo hacía? Mira, yo creo que... Porque tú dijiste ahora recién que ahora hay una cultura, pero entonces, antes ¿qué crees que pasaba? Mira, si nosotros nos vamos hartos años atrás, pensemos en nuestros padres, ¿sí? Piensa tú, Feña, y piensa en tu papá, tu mamá, tus tíos, no sé. Y probablemente estás pensando en cómo trabajaban, todas las mañanas salían temprano, en la noche volvían. Y es probable en algunos casos que el espacio para descansar, para disfrutar, se postergaba, ¿no? Con estos objetivos de la casa, la familia, un buen trabajo, etcétera. Pero posterior a la pandemia, creo yo que es un hito histórico que marca un antes y un después en todo este proceso de crecimiento, de conciencia. Ahí empieza a aparecer esto de qué es esto del crecimiento, cómo puedo leer. De hecho, muchas personas hablaban, ¿qué hiciste en pandemia? ¿Cuántos cursos hiciste? Diplomados, especializaciones, esta sobreproductividad que se nos exige en diferentes contextos. Y claro, aparece también esta etapa de cómo estoy yo. Y ahí es donde empieza a surgir esta necesidad de buscar espacios para el bienestar. Ahora, desde la neurociencia, ¿qué ocurre cuando qué ocurre en nuestro cerebro cuando estar bien deja de ser un deseo y se transforma ahora una obligación? Es que justamente ahí es donde tenemos que parar, hacer como el stop, todos, aquellos que nos estén viendo y si quieren comentar ahí donde estén, ¿qué significa bienestar, no? Esa idea de estar bien, y ahí es donde debemos frenar. Porque si partimos de debo estar bien como una necesidad, lo que se va a activar es un camino netamente hacia el estrés, hacia la necesidad, la amígdala va a estar allí presionada porque yo debo estar bien. Porque si mi contexto me pregunta cómo estoy enfrentando una problemática, debo hacerlo con la cabeza en alto y estar bien. Y ahí es donde hay que frenar porque eso no es bienestar. El bienestar se aleja de ese concepto totalmente si lo miramos desde las neurociencias, ¿no? Y ahí es donde hay que hacer el primer freno de mano en esta carrera y decir, a ver, ¿qué significa realmente bienestar? Y lo que significa, y aquí vamos a verlo en conjunto, es ser consciente de mi estado emocional y que sin importar cuál sea ese estado emocional, yo pueda regularme y empezar un camino obviamente hacia lo que es la automotivación y a acciones que me permitan realmente regular esas emociones. Mira, ¿y será posible darse este espacio de bienestar actualmente? Porque, por ejemplo, tú estás hablando y yo me pongo a pensar en mi horario de trabajo. Salgo a las 6 de la tarde, llego, no sé, ponte a las 7 de la tarde a la casa, tomo 11, se me da a las 7 y media. Y luego de eso podría establecer un momento para hacer deporte. Y eso involucraría que yo, si esto lo hago 2 o 3 veces a la semana, 2 o 3 veces a la semana voy a estar llegando probablemente como a las 9 de la noche. Entonces después digo yo, ¿hasta qué punto eso podría, por ejemplo, ser bueno? Porque estoy haciéndole un bien a mi salud, pero exigiéndome a tal punto que voy a llegar súper tarde en la noche, tratando de buscar este bienestar que de hecho tú lo estás mencionando, pero al punto de que ya voy a llegar literalmente a dormir a mi casa o quizá a trabajar a mi casa. Como profesor a veces uno no se va a dormir a las 9 ni a las 10 de la noche. Mira,
recordemos algo y que probablemente lo han escuchado varios, y tú también ahí en el diplomado, ¿qué son las emociones? ¿Ya? Desde la neurociencia, las emociones son señales químicas que se activan, que son una respuesta ya sea a un estímulo externo o un estímulo interno, por ejemplo, un recuerdo, ¿sí? Ahora, ¿cuánto dura una emoción? Probablemente, escucharon por ahí cuando las abuelitas decían, cuenta hasta 100, respira. Algo de cierto tenía esa creencia, ¿no? Se dice que más o menos son 90 segundos en metabolizarse. ¿Qué es lo que sucede? Que lo alimentamos. ¿Por qué voy a este punto con la pregunta que tú hiciste? Porque si hablamos del bienestar como una conciencia emocional, no lo podemos llevar inmediatamente a las tareas, como hacer deporte, alimentar bien, dormir bien, hidratarte, estar bien con todos, no. O sea, el primer paso, de hecho ya Goleman lo decía, en la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Porque justamente el pensar cuántas horas de deporte voy a hacer, si comí o no comí, etcétera, nos estamos yendo a la acción y no al sentir, que es el primer paso, ¿ya? Cuando empiezo yo a hacerme consciente de ese sentir y que estar mal no está mal, ¿por qué? Porque es una señal de tu cuerpo frente a algo que te está ocurriendo y que, ojo, no es totalmente tu responsabilidad, que esa es la otra idea. Es que estar bien depende de ti. Tú creas tu destino. Si lo piensas, así es. Y todo este sistema que nos ha echado esa responsabilidad netamente a nosotros. Exacto. Tú lo dices. Es finalmente el sistema que nos trae este gran problema y en el fondo nosotros nos sentimos responsables por nuestra salud, por ejemplo, que nos está pasando la cuenta. Exacto. Entonces, si recapitulamos desde ahí, desde la emoción, tiene una corta duración. Si yo me hago consciente, por ejemplo, porque tengo miedo, y empezar esta autorreflexión y este examen de qué es lo que me está pasando corporalmente, porque el cuerpo sabe primero que la mente, ahí yo puedo empezar a hacer pequeños cambios en mi día a día, ¿ya? Y aquí es importante entender que el cerebro, cualquier actividad que le propongamos hacer, y que tú lo hayas dicho, narraste toda la dinámica diaria, ¿no? Eso es lo que hace el cerebro habitualmente. El cerebro te da 1000 razones para no hacer el cambio, porque lo habitual es no hacer eso. Entonces, cuando tienes todas estas justificaciones, lo que está haciendo el cerebro, que para eso está hecho biológicamente, es para defendernos de cosas que no hacemos habitualmente porque no sabe qué va a pasar. Obviamente, ahí estamos haciendo mal la tarea. Entonces, ¿cuál es la tarea? Primero, conciencia emocional. Si estoy mal, ¿por qué estoy mal? ¿Qué representan estas emociones? Y ya podemos ir a la acción como qué pequeños cambios puedo hacer. Y ayer justamente hablaba con alguien de esto, que entró a una reunión con alguien que era un disruptor para esta persona. Y lo que ella pensó fue, respira por la nariz. Y no necesito gastar 3 horas de su día. Ella respiró por la nariz, que es un paso de respiración consciente, no por la boca rápida, tasa de cambio. Claro. ¿Y cuánto tardó ella? Menos de 1 minuto para poder regularse, para poder estar bien en la reunión laboral y gestionar ese momento que probablemente después tendría rabia, estaría enojada, su mente estaría alimentando situaciones. Pero a lo que voy hoy justamente hablando de bienestar, es que no se trata de tareas complejas, son pequeños ajustes que tú puedes ir haciendo que crezcan, ¿no? Y llegará el momento donde yo me priorice y diga, bueno, voy a sacar 10 minutos para ir a correr, por ejemplo. Pero tiene que ser una tarea paulatina, porque si tú nunca has hecho ejercicio y a partir de estar bien, y esto que es bienestar, me han dicho que tengo que hacer ejercicio y a partir de mañana voy a hacer 1 hora de ejercicio, pues obviamente tu sistema se desestabiliza y se va a quebrar. Y en vez de estar bien, vas a estar peor a lo que estabas antes. Claro. Quizás lo que uno tendría que hacer es estar tal vez menos tiempo con tal de poder hacer un balance, quizás. Aunque sea darse un tiempo para... darse un tiempo de tal forma que uno pueda seguir cumpliendo con otras responsabilidades. Como hablaste recién,
este sistema nos tiene tal como nos tiene, trabajando hasta muy tarde y no teniendo tal vez tanto tiempo para realizar otro tipo de cosas. Y a veces uno tiene que también decidir, a veces uno podría decidir por hacer deporte, como también educarse. Por ejemplo, esto que estamos haciendo en el diplomado nos lleva a estar más tiempo conectado posterior a las clases que nosotros hacemos en los colegios también. Y ojalá, a veces pienso, yo digo, el día tuviera muchas más horas para alcanzar a hacer todo lo que uno desea. Pero desafortunadamente tiene 24 horas el día solamente. Ahora, si te pregunto lo siguiente, ¿cuáles son los principales mitos? ¿Cuáles son los principales mitos sobre el bienestar y la salud mental? ¿Que la neurociencia en algún sentido ha desmentido? Bueno, primero, asociar el bienestar con la calma, con la paz mental, ¿no? El estar bien. Eso es imposible en ningún ser humano, porque pensemos, biológicamente hablando, nuestro cerebro está diseñado para protegernos, ¿sí? Entonces imagínate, tú vas cruzando por la calle, y siempre pongo este ejemplo en clase, probablemente te acuerdes, y viene un auto a alta velocidad. Tú no puedes estar en modo zen, calma, que este auto no me va a hacer nada. O sea, tu cuerpo debe reaccionar. Chile, que es un país con tanto movimiento sísmico. Si ocurre un movimiento muy fuerte, tu cuerpo debe reaccionar a ese estímulo. Bueno, los chilenos en realidad se quedarían sentados probablemente esperando que fuera grado 7, así que yo creo que ese ejemplo no funciona. Pero, para un chileno, quizá para un extranjero sí. Pero Peña, mira, el ejemplo que acabas de dar es perfecto. ¿Por qué? Porque tu respuesta emocional depende de tus experiencias, de tu contexto, pero de los vínculos también. Entonces, si alguien, por ejemplo, de Colombia llega de vacaciones por el fin de semana, no tiene las experiencias acumuladas que tiene una persona que vive en Chile. Me encanta ese ejemplo por eso, porque la reacción emocional a ese estímulo, ahí estamos viendo perfectamente, depende de tu cúmulo de experiencias. Y ahí es donde se puede ir haciendo estos ajustes, depende también de tus vínculos. Cerebro es un órgano social, no hay bienestar solo, Feña. Depende de con quién estamos, de quién nos rodeamos, con quién nos asociamos. Entonces, volviendo al mito principal, es que la calma es el mejor estado. Y no, aquí no hay un estado mejor o peor. Cada estado depende de qué, de las circunstancias y de las experiencias que acumulaste. De hecho, la otra vez me llamaba la atención que en el curso se hablaba de que las emociones, nosotros, las personas que estamos fuera de esta área de la neurociencia, o las personas en general, las categorías se dan a veces como buenas o malas. Y por ahí algunas personas, algunos profesores nos decían, no hay emociones que sean malas, sino más bien son emociones que se agrupan en categorías distintas. Y eso también llama la atención, sabiendo que el enfoque que se le da a esto, si es negativo o positivo, en realidad no es así, porque finalmente nosotros respondemos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro trabaja en base a eso. O sea, si nosotros, la otra vez me enseñaban esto de que si son las 3 de la mañana y estoy en la casa y empiezo a escuchar ruido, parece que mi audición se agudizara porque el cerebro ahora está en modo alerta. Por ende, estoy en un estado de que puedo tener miedo quizá, pero el miedo interpretado como algo malo puede ser un sistema de defensa en cuanto a esa situación. Respecto a esa situación. Por lo tanto, el miedo no necesariamente va a significar algo malo, sino más bien puede significar algo positivo, porque parece que mi oído ya tuviera una capacidad distinta a la que suele tener en el día a día cuando no pasan ese tipo de situaciones. Entonces me acordabas a eso al momento que te escuchaba hablar. ¿Iba a decir algo? Sí, imagínate si a ti te impactó que no hay buenas ni malas. A mí me impactó algo peor. Cuando alguien me dijo, las emociones no existen. ¿Qué? Pero si enseño educación emocional. ¿Sí? Claro. Entonces, claro, empezamos a hablar y era, las emociones no existen como cosas tangibles.
No es una cosa, Claro, lo que hacemos es cosificarle, ¿no? Nominalizarle, ponerle nombre, miedo, claro. alegría, etcétera. Conceptualizar, Exacto. interpretar aquello que nos sucede en el fondo. Claro, y entonces las emociones, o sea, aparecen como una etiqueta, ¿no? Le damos un nombre a una Mm, sensación que aparece frente a mm, un estímulo y de ahí todas estas teorías de las emociones universales, ¿no? Sin mm, embargo, aparece también la clasificación buenas, malas, placenteras, displacenteras. mm. Y creo que aquí el principio fundamental es, ¿me hacen sentir bien o me hacen sentir incómodo, no? ¿Se Claro, siente rico o se claro. siente fea esa emoción? Mm, No podemos decir si sea positiva o negativa, pero sí, ojo, mm, lo decía, ¿cómo se llama este autor? Bueno, un autor argentino que decía el problema no era ujú, las emociones, sino cuando se desbordan, cuando van por un tobogán y mm, se van, ya no las podemos gestionar. Y por ejemplo, tú dabas el asunto del miedo, ¿sí? Pero la sí. alegría, no diría, no, pues si estar alegre está bien, ¿ya? ¿Qué pasa cuando una persona se vuelve estado dependiente de la alegría y los estímulos habituales ya no son suficientes? Busca Mm, otros estímulos, ¿no? Y pasa mucho con los mm, adolescentes que buscan rellenar situaciones que emocionalmente no saben enfrentar por su cerebro inmaduro y mm, buscan este estado de alegría que pasa a euforia y cuando ya no lo mm. pueden sostener, se buscan estímulos externos para Claro. mantener ese estado. Y entonces la Mm, pregunta era, ¿y luego la alegría no era buena? Entonces, como te das cuenta, mm, cualquiera de las emociones, si se desborda, si no claro. soy capaz de ser consciente de ellas, de gestionarlas adecuadamente, pues obviamente ahí ya no son bastante, que digamos, positivas para nuestro Sí, desarrollo, qué ¿no? increíble porque estás diciendo algo que es súper positivo porque uno diría, ojalá todo el día andar alegre, ojalá todo el tiempo, lo estoy diciendo como de una manera de seguir tu punto, pero claro, tú estás diciendo algo que me hace pensar en lo siguiente, un adolescente, ¿cómo busca estar alegre? Lo más seguro es que va a estar con el celular, mirando reels, gran parte del tiempo, mirando cosas graciosas, chistosas, y va a estar 1, 2 minutos, 3, 1 hora, 2 horas, y luego de que deja de ver el reel número 40, parece que sus niveles de dopamina o serotonina bajan a tal nivel que se va a sentir incluso como dependiente de seguir estando en más reels quizá o en situaciones que lo hagan sentir algo similar. Y en ese sentido eso termina siendo como un vicio o ¿cómo lo puedo llamar? Como algo en el fondo no sano para el cuerpo o para la mente en este sentido, para el cerebro, porque va a querer seguir en esos estados que si no hay alguien que lo supla, entonces la persona o el cerebro va a tratar de buscarlo, no sé, en sustancias quizá, puede ser. Yo lo veo en los adolescentes cuando tratan de estar como todo el día contentos, sobre todo cuando hay problemas emocionales detrás, problemas en la familia, ¿cierto? Entonces yo creo que hay una muy mala mezcla. Entonces me haces pensar en eso también, pues, de que en el fondo la alegría, si la llevamos todo el día, tampoco sería muy sano. Con exceso no es adecuado, como dice. Todo en exceso no es adecuado, claramente. ¿Qué diferencia existe a nivel neurológico y emocional en el cuidado genuino y el autocuidado impuesto por la presión social o las redes sociales? Mira, primero tendríamos que decir que es el famoso autocuidado, ¿no? Entonces, Ujú, si nosotros miramos el contexto, pensamos que aquel que no se enoja es porque está siempre en equilibrio, ¿no? O mira, ese ujú, compañero de trabajo siempre, y me río porque me pasa habitualmente en mi trabajo, pero no por eso, sino por la gestión, está modo zen, ya, modo paz. ya. Y claro, tiene que haber un proceso interno para regular las emociones. Entonces, Ujú, cuando no hay esa regulación, no somos auténticos. Entonces, por quedar bien, sonreímos siempre, nunca tenemos problemas mm, con nada, no ponemos límites y aparentemente hay un autocuidado, esa persona está feliz, hay un bienestar, pero adentro de ella probablemente esto es solamente una estrategia que su cerebro ha adaptado para poder acomodarse al entorno. Entonces,
aquí y pasa tanto en lo positivo que vemos como en lo negativo, ¿no? Cuando vemos una persona que está pasando algún problema de salud mental, uno está viendo la rama del árbol, no está viendo la raíz, de dónde está viniendo eso, de qué experiencia acumulada. Y lo mismo, puedo ver a alguien muy pleno, muy satisfecho, y lo hemos notado en estrellas bien importantes de Hollywood, ¿no? Que se veían felices, que hacían sonreír a todos, pero internamente estaban llevando una batalla, obviamente, con esa regulación emocional. Entonces, ¿cuál es el mito aquí? Es que no el que está siempre en modo equilibrio está bien, y no tampoco el que está desregulado está siempre mal, viene de muchas experiencias, ¿no? Entonces, aquí, y hay un concepto que se repite mucho, que es esto de las famosas creencias limitantes, ¿no? Es que tengo tal creencia. Y volvemos al tema de la cosificación o ponerle nombres. Al final son experiencias que se han ido acumulando y que han creado tu sistema de supervivencia. Entonces, puedo darte un ejemplo. Si en tu casa te enseñaron que el que trabaja duro le va bien y observaste eso durante toda tu niñez, creciste, tu papá, tu mamá trabajaban, etc., ese sistema de creencias es lo que está haciendo que hoy seas quien eres. Entonces, es que yo debo trabajar muchas horas al día porque así tengo futuro, estabilidad y estoy bien. Entonces, al final depende siempre de la acumulación de experiencias y del significado que nosotros le damos a la experiencia. ¿Sí? Entonces, ser consciente que hacia dónde me llevas hacia esa experiencia. Y el cerebro funciona en dos principios. Me acerco a lo que me da placer o me alejo de aquello que me da dolor. A lo mejor alguien que creció en ese sistema no quiere trabajarle a nadie y quiere tener mayor libertad y va a cambiar totalmente su historia. Depende del significado que le hagamos a esa experiencia nosotros. Mira. Oye, algunas personas habían escrito, Marín Seguel Vergara dice, hola, éxito en su podcast. Otra persona que dice, vamos mamá, tú puedes. Debe ser ya, su pequeño. Ya debió ver el enlace en mi WhatsApp. Bien. Antes de seguir con esto, también mencionar que para las personas que puedan estar viendo esto ahora o después, porque esto se sigue viendo después, mencionar que tú tienes un Instagram y también tienes una página en TikTok que voy a aprovechar de compartir acá para que sepan de que tú puedes, o sea, tú compartes información y de hecho aprovecho también de decir que entiendo que tú tienes algunos libros, ¿cierto? Más que libros, algunos capítulos de informaciones. Yo hago información. Hago algunos cursos, seminarios, acompañamiento 1-a-1. Todo lo que es neurocoaching, que es como un modelo ajustado con neurociencias, y programación neurolingüística y gestión emocional, por supuesto. Y esto lo pueden encontrar aquí. De hecho, aprovecho de compartir tu Instagram, que también tiene el mismo nombre que en TikTok. Vivir y transformar. Por si es que hay personas que luego de escuchar este podcast quieren seguir informándose acerca de este tipo de temas que... Cada vez que he conversado esto con colegas del área de la educación, que les digo, oye, hice un diplomado en neurociencia, dicen que entretenido, qué bueno. ¿Por qué? Porque finalmente es como que uno va al corazón de todo aquello que nos permite accionar, funcionar, pensar, reflexionar, que en este caso es el cerebro. Y por eso es que hay muchas personas que cuando escuchan esto les interesa bastante. Volviendo a lo que estábamos hablando recién, te estaba haciendo algunas preguntas sobre esto de la diferencia que existe a nivel neurológico y emocional, ¿cierto? Entre el autocuidado genuino y el autocuidado impuesto, ¿ya? Te iba a preguntar cómo afecta a nuestras relaciones el sentir que siempre tenemos que estar bien, incluso cuando no lo estamos. ¿Cómo afecta esto? Era un poco lo que te decía, ¿no? El que siempre sonríe, el que siempre está en calma. Primero, y voy a decir algo bien coloquial aquí, los que vieron Los Simpson alguna vez, ¿sí? Hay un capítulo bien especial de Flanders, ¿no? El vecino de Homero siempre estaba bien.
Sí. Nunca peleaba con nadie, era el que estaba en paz constante, pero llega un capítulo donde se desborda y destruye Springfield de todo lo que llevaba acumulado, ¿no? Y eso pasa cuando nosotros no regulamos, cuando no somos conscientes, porque hay el conocimiento, la gestión y la acción relacionada a esas emociones, va a llegar un momento que nuestro cuerpo no es capaz de sostener. Y eso obviamente ya hay muchas investigaciones al respecto donde dicen, no, hay problemas de salud mental o incluso mucho más fisiológicos, ¿no? Patologías relacionadas con alteraciones emocionales. Hay toda una línea de investigación por ahí. Y eso tiene que ver con eso, con emociones que no gestionamos, que no regulamos. Estos dolores constantes, rabia, miedos, que se siguen enmascarando por esto de no estoy bien. Y lo vemos, por ejemplo, Feña, en las relaciones de pareja. Discutimos por alguna cosa superficial y justo ahí aparece todo eso acumulado que no dijimos antes, ¿no? Pero si estamos discutiendo por la taza y me está diciendo todo un patrón hacia atrás de situaciones, y eso obviamente porque fue el momento en donde esto ya no dio más, explotó. Y lo mismo pasa en el trabajo, con los amigos, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando no aprendemos a gestionar las emociones? Va a llegar un momento que nuestro cuerpo no lo va a sostener. En biología hablamos de homeostasis, ¿no? Este equilibrio interno donde todos nuestros sistemas están equilibrados. Cuando algo no está en su lugar, va a llegar el momento en que esto se expresa, ya sea en una patología, ¿cierto? Con problemas de salud mental, o cuando ya nuestras relaciones finalmente terminan porque no fuimos capaces de gestionar adecuadamente y en el momento más oportuno. Oye, me recordabas esto con esta pregunta, ¿cómo afecta nuestras relaciones? El sentir que tenemos que estar bien cuando incluso en realidad no lo estamos. Y tú mencionaste a estrellas de Hollywood. Recuerdo a este actor que se llamaba Robin Williams, Patch Adams, que hizo muchas películas que emocionalmente como que iban de extremo a extremo, o mucha tristeza o mucha alegría. Y hizo películas que, para quien lo ha seguido, que son emocionalmente muy, muy potentes. Y él, cuando se mostraba como él era, me refiero como persona, no como actor, daba la sensación que era una persona feliz, que era una persona muy... ¿cómo lo digo? Que gran parte del tiempo uno la veía contenta, pero que en el fondo arrastraba una gran depresión. Así también recuerdo haber visto al icónico Jim Carrey, que le llaman Jim Carrey, lo podría decir como profe, ¿cierto? Que sucedió una situación similar, y así otras personas. Pero si los nombro a ellos dos, es porque en algún sentido estos personajes se caracterizaban por mostrar una imagen a nivel como de actores, pero después también a nivel personal, como personas que todo el tiempo andaban felices. Pero en algo coinciden ambos, es que ambos arrastraban depresiones enormes, y parece que nadie se daba cuenta de eso. Probablemente los círculos más cercanos, pero esto me hace pensar en cómo esto a muchas personas también les pasa, que a veces demuestran en el fondo estar bien, cuando en realidad no. Y a veces es por lo que tú antes mencionabas también, por ahí lo hablabas hace un ratito atrás. Entonces me pregunto yo, ¿cuántas personas a veces aparentan estar bien cuando en el fondo no lo están, y terminan haciendo cosas como lo que hizo Flanders en Springfield? Vivo en Talca, ahora aprovecho de decir, Talca es conocido a veces como el Springfield de Chile, porque con todas las cosas malas que pasan. Entonces, claro, después las personas a veces terminan teniendo problemas mucho más grandes que lo que cualquier persona pensaría, ¿ya? Y creo que esto debe pasar mucho, me imagino, en Chile, sobre todo cuando han salido estadísticas. Esto lo recuerdo por trabajar en el área de la educación, en que Chile, en términos de depresión, Chile es uno de los países, si no el primero,
con las tasas más altas de depresión o con problemas de salud mental. Ahí yo creo que es importante destacar un punto, ¿sí? Nosotros somos un sistema, ¿cierto? Hay un cuerpo, hay una mente, ¿verdad? Y no siempre tiene que ver con la mente, ¿sí? Hay también situaciones genéticas, hablando propiamente tal. Entonces, por ejemplo, en el caso de la depresión, hay situaciones que son endógenas, ¿cierto? Genéticamente hay ciertas alteraciones en sus genes, sus proteínas, para no hacer una clase de biología. Pero hay otra que es exógena por factores externos que no son propios de su genética, ¿ya? ¿Por qué? Porque he escuchado también como que la depresión no existe, se regula, es que tú deberías estar bien, sonríe, que pasa mucho con todo lo que es con salud mental, ¿no? La palmadita. Pero sí, la vida hay que continuar, cambia la cara y solamente lo va a entender quien está viviendo esa situación. Entonces hay que comprender que no, por eso decía, no siempre tú eres el responsable, ¿sí? Eso de que tú eres dueño de tu forma de vivir la vida, es cierto, pero hay factores genéticos, hay situaciones que no sabemos regular. Y nos pasa mucho, y probablemente, Feña, te lo hayas preguntado el último tiempo como papá, y lo hacemos bien o no, ¿no? Y yo me he encontrado papás desafiados porque dicen, yo trato de dar todo lo mejor de mí, pero no puedo cambiar la perspectiva que tienen ellos. Cuando trabajo con adolescentes pasa lo mismo. Y claro, aquí hay un principio básico, es que la realidad de cada uno es diferente, es subjetiva. Claro. Yo puedo tratar como mamá de darle a mi hijo las mejores herramientas, pero yo no controlo todos los factores externos, ni siquiera los míos propios. Hay un día que no me regulo y probablemente responda algo que no debía responder, ¿sí? Entonces tiene que ver con esto es un sistema no solo interno, sino somos un sistema, somos una comunidad. El cerebro es un órgano social y necesitamos aprender todos a gestionar, a ser conscientes de nuestras emociones. Solo en esa medida el sistema como tal va a empezar a cambiar. Y no se trata de pertenece al club de las 5 de la mañana y haz estos 7 hábitos que te harán millonario. No. Es muy común eso, escucharlo actualmente. De hecho, hablando esto de personas de Hollywood, es que algunos se levantaban a las 3 de la mañana y empezaban a hacer ejercicio, después ya a las 5 de la mañana estaban, no sé, tomando desayuno y luego comenzaban a las 7 de la mañana. No sé. Pero imagínate, meditar. Yo hablo con muchas personas existen muchos tipos de meditación. Primero un paréntesis, no es estar modo zen, sentado en tipo posición de máxima calma. Claro, como un Buda, ¿sí? Como un maestro Buda. En flor de loto, sino que hay muchas formas de meditar. Yo puedo meditar tomándome una taza de café caliente y conectándome con el olor y tener un momento de calma, de reflexión, etc. Pero ¿qué pasa cuando meditar se convierte en un tema pendiente de tu checklist diario? Imagínate que pasa a ser, ya medité, ya hice media hora de ejercicio, ya leí mis 5 páginas diarias. Y de eso no se trata, es de una conciencia emocional. Leer te hace bien, disfruta la lectura, el libro que estás leyendo lo lees porque conecta contigo o porque alguien te dijo que había que leer. Entonces son un sinnúmero de actividades que hoy en día se difunden como las banderitas de lograr el bienestar, como si tú fueras en una fiesta, en una carrera, ¿no? Llego al primer paso, al segundo y así llego a la meta del bienestar. Y el bienestar no es un estado al que vamos a llegar, sino al vivir consciente de lo que soy hoy. Y qué recursos tengo, qué siento que estoy fallando, qué fortalezas tengo, necesito pedir ayuda, porque pedir ayuda no está mal, ¿no? También es todo un tema, ¿no? Decir que no estoy bien al otro no me hace menos exitoso. Pero eso a veces en un trabajo, por ejemplo, lo pienso, no necesariamente todos se van a presentar con sus defectos. Recuerdo en una entrevista de trabajo, que fue la segunda que había pedido, me hicieron la pregunta cuáles eran mis mis debilidades. ¿Cuáles eran mis debilidades?
Entonces yo lo pensé y yo dije cuáles eran mis debilidades. Yo quedé en ese trabajo, pero posterior a eso la persona que es de nombre de Bárbara, quien fue mi segunda jefe de UTP que tuve, me dijo: Fernando, cuando tú enfrentes una entrevista, trata de maquillar un poco cuáles son tus debilidades, porque si bien eres honesto en lo que dices, creo que eso nos juega a favor. Yo como que lo pensé y dije, pero si me están preguntando por algo, yo con toda honestidad voy a decir cuáles son mis debilidades. Pero yo lo miraba desde el punto de vista desde la honestidad simplemente, no sabiendo que iban a haber otras personas tal vez que iban a ser tal vez deshonestas, pero que en la entrevista, para propósitos de entrevista, iban a sonar también mucho mejor. Por lo tanto, creo que si lo miro esto como una cotidianidad, las personas no acostumbran a mirar sus puntos negativos, sino que ven siempre su área más fuerte. Sobre todo aquellas personas que a veces pueden tener problemas de salud mental, pues tratar de maquillar cosas que les están pasando para aparentar que están bien, que aparentar que la vida va bien, que lo que están haciendo es exitoso, o dando ese tipo de apariencia. Pero yo creo que eso debe estar también mezclado con esto, el autoestima que uno tiene, las relaciones sanas que uno tiene alrededor, los amigos, la familia, me imagino yo. Es que justamente, Peña, lo que había dicho hace un ratito atrás, de estos tres factores: tus experiencias, el contexto, claro, y los vínculos. Porque si yo no tengo en cuenta mi contexto y no sé, me voy a una fiesta donde no conozco a nadie y me pongo a decir a todos abiertamente que estoy enfrentando una situación particular, yo no conozco a esas personas, tal vez no tengo un vínculo establecido que sea sano, que esa es la otra. Entonces, cuando hablo de pedir ayuda, no estoy bien, hablo justamente de hacernos conscientes de qué tipo de vínculos tenemos. Y si no son sanos, pues ya hay que empezar a trabajar por ahí, ya tenemos un desafío. Las experiencias que hemos tenido acumuladas, pero el contexto, ¿no? Y ahí podríamos hablar muchas horas más, que tiene que ver con lo que es la confianza desde el área neurocognitiva, ¿no? En quién confío, hay varios tipos de confianza que sería para otro tema. Claro. ¿Crees que estamos patologizando emociones normales como el aburrimiento, la frustración, el cansancio actualmente, o la tristeza, al querer eliminarlas constantemente? Totalmente de acuerdo. Por eso hablábamos de esto de estar bien o no estar bien. Mira, con los niños lo estamos viendo con el campo que tenemos tecnológico ahora, la sobreestimulación. Y por ahí va la pregunta. Y si las mamás y los papás que estén por aquí escuchándonos van a lo mejor decir que sí. ¿Cuántas veces les han dicho estos días: estoy aburrido, estoy aburrida, ¿no? Y como en vacaciones. Y no sabemos qué hacer, ¿no? Y mejor que esté conectado a la pantalla. Yo subía un post hace pocos días que tenían que ver justamente, si nosotros como papás, como mamás, aprendemos a conocer cómo funciona el cerebro, y particularmente los niños, adolescentes, vamos a tener más herramientas, ¿sí? Más allá que decir, ya, no estés triste, no llores, o desabúrrete, mira qué haces, sino poder usar el conocimiento que hay del cerebro hoy en día, en lo cotidiano, en el día a día. Por ejemplo, el aburrimiento. ¿Cómo puedo trabajar el aburrimiento? Con la curiosidad, con hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Entonces, claro, decir estar aburrido, estar triste, tener miedo, está mal. Ya vimos desde el principio de este podcast que tiene que ver con estados emocionales, y somos estado dependientes. Nuestras respuestas conductuales dependen de nuestro estado. No es lo mismo si te agarran en un buen día, Feña, de buen ánimo, y te piden algo que no está dentro de tus labores, a que te pidan cuando tú, por ejemplo, no dormiste bien, tienes mil cosas que hacer. Obviamente la respuesta va a ser distinta, somos estado dependientes. Distinta, claro. Ahora, si tú pudieras dar sugerencias o consejos, ¿qué consejos les darías a las personas para poder estar bien, para poder aportar en
en este concepto de bienestar? ¿Qué podrían hacer las personas? Esto en términos genéricos, sabiendo que todos tenemos rutinas totalmente distintas y que algunos, no sé, saldremos a las 7 de la tarde o 6 de la tarde, otros salen a las 10 de la noche del trabajo y poco y nada tienen para poder hacer en lo que les resta del día. O podría ser en la mañana quizá, pero ¿qué consejos les podrías dar tú? Mira, lo primero, no buscar un estado ideal. O sea, no se trata de perseguir un estado, sino de conseguir conciencia, ¿sí? No es, quiero, como te decía hace un ratito, no es llegar a la meta del bienestar o la de la felicidad, sino... Y tampoco proyectarla, me imagino, en personas, porque a veces uno, al ver, y sobre todo en este tiempo que uno ve a muchos influencers o ve a personas famosas, cantantes, actores, hay personas que a veces quieren alcanzar en algún aspecto aquella vida o forma de vivir de personas que están a kilómetros de distancia respecto de nuestra experiencia. Podemos aprender a modelar, que eso está bien. O sea, mira, admiro a ese escritor, por ejemplo, y hoy en día sabemos mucho más de las personas. Entonces, mira, él hace estos hábitos, como que podría aplicar esto en mi vida, a ver si me funciona, modelarlo. No es ser igual sino sacar cosas que puedan ser útiles y ensayo y error, ir probando. ¿Me funciona o no me funciona? Si levantarme a las 5 no me funciona, entonces aborte misión y a levantarse a las 10 de la mañana. Busque un nuevo objetivo. Entonces, no perseguir un estado, sino buscar conciencia. Creo que ese es el desafío más grande. Y claro, me podrán decir, ya, pues Vivi, ¿qué es conciencia? ¿Cómo logro la conciencia emocional? Porque todo el mundo lo dice, pero ¿qué hago al respecto? Claro. La mejor forma para aprender a ser conscientes es el silencio. Y como mamá ya sabemos que incluso nos persiguen hasta en el baño, pero saca un ratito para tener esa pausa, ese silencio. Un espacio, darse un espacio. Darte un espacio para reflexionar, para pensar en tu día, cómo estuvo el día hoy, qué cosas... Que eso, disculpa, es lo que menos las personas hacen en el día a día. Nunca se pone a pensar hoy cómo fue el día de hoy, valorar las cosas que uno tiene. Eso lo relaciono mucho a esto del mindfulness. Una vez me tocó también hacer pasar por ese curso junto a un diplomado que hice y se hablaba específicamente de eso, de lo mismo que estás hablando tú, de darnos estos espacios para reflexionar, para pensar, pero es lo que menos las personas hacen en el día a día. Hay una tarea que, bueno, ahorita tal vez no funcione mucho por el calor que está haciendo, pero hay una tarea que funciona mucho, que es tomar bebidas calientes, Peña. ¿Cómo tomar bebidas calientes? ¿Cómo bebidas calientes? Porque aquí bebidas calientes, no, pero como que nos suena ese concepto en Chile. Una bebida caliente, por ejemplo, un café, un té, vale. una agüita de perra, como dicen por ahí. Una agüita de perra, eso suena mucho más chileno. Entonces, tomar una bebida caliente te obliga a calmarte. ¿Por qué? Porque no te la puedes tomar de un sorbo. Si uno tiene sed, toma algo heladísimo, se lo toma rapidísimo. Pero, por ejemplo, un café bien caliente, tú necesitas poco a poco podértelo tomar. Entonces, las bebidas calientes, y lo he leído en algunos artículos, sirven para regularnos porque te hacen parar un poco, frenar. Entonces, esa tarea, imagínate, te puede tomar ¿cuánto? 5 minutos. A lo mejor más en invierno acá en Chile, de tomarte un tecito o algo así. Sí. Pero darte ese espacio para regularte. Lo del silencio, aprender a disfrutar el silencio. Disfruta el silencio. Es que en mi casa gritan todo el día, por ejemplo, pero busca un momento, tal vez cuando todos estén durmiendo, si eres la primera o el primero. O quizá no dentro de la casa. Exacto. Quizá cerca de una plaza, puede ser un lugar. O incluso en la micro, en el metro, en el audífono, pon ruido blanco, que puedes poner en YouTube, ruido blanco. Será un buen consejo. Yo con ruido blanco me quedo dormido. A la hora que yo me pongo ruido blanco en una micro, paso del paradero 3 al 40 y
paso Pero- quizás a otra Pero es ciudad. perfecto, ¿por qué? Porque cada persona es diferente y justamente la invitación a ir probando estas alternativas. Tal Ah, vez una canción, tú eres profesor de inglés, pero hay personas que no se sí, manejan inglés, una canción en inglés para que no la estén tarareando, etcétera. sí. Lo que Oh, sí, qué bueno, qué buen, ese es buen consejo, tío, lo dijiste súper bien. Porque cuando uno no entiende la letra, uno escucha la música, pero uno no está muy pendiente de lo que dice porque las personas que no saben el idioma, desafortunadamente, no entienden. Pero como no entienden, no están prestando atención a eso, a la sino más bien melodía, están la melodía en el fondo. A exacto, diferencia cuando uno ya se pone a tararear, y yo creo que en el tararear crea uno imágenes termina en su cabeza. durmiéndose. Y lo otro, a Claro. la hora de ir a dormir, muchas personas dicen, mire, es que me levanto más cansado de cómo me acosté. Mm, Obviamente, y tengo a varios conocidos que me dicen que se sueñan trabajando, imagínate, Peña. qué terrible. Entonces, ¿por qué? Porque se acuesta y están en su mente, primero su voz interna está Mm, muy rápida. Entonces, tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer esto otro, y me falta esto claro. otro, bla, bla, bla. Entonces, imagínate el cerebro en qué estado se va finalmente al sueño, en un estado de Mm, alerta, un estado muy estresado. Y obviamente lo que va a construir después en ese momento de descanso no son estados de paz o de calma, ¿ya? Entonces, claro. tratar, o por eso digo tratar, anda ensayando, anda probando de a poquito. Si tienes muchas tareas Mm, pendientes, di en tu cabeza 3. Comprométete mañana a hacer mm, 3. Ah, mira, mañana y habla sí. conscientemente, hazlo consciente, lento. Mm, Mañana voy a mandar este informe o tal otra sí, cosa, lento, lo más lento que puedas ir hablando. claro. Como consejos prácticos para que no digan que solo hablamos de teorías, sino algo que tú puedas Mm, aplicar y lo mm, puedas llevar desde hoy mismo a la práctica. No hay que esperar a que sea sí. lunes. Algo que alguna vez mira, esto lo aprendí en la universidad, pero después lo volví a reaprender en los diplomados que me ha tocado hacer en el área de la neurociencia. Y es precisamente lo último que dijiste tú. Y que a mí me sirvió bastante, sobre todo porque me sentía bien al final del día. Empecé a escribir en el celular aquellas cosas que debía hacer durante el día. Y esto lo hice el otro día, lo hice ayer también, lo hice hoy día, que yo te había dicho que antes de este podcast tuve que salir a comprar al supermercado y tuve que hacer otras cosas en el camino. Tuve que pasar como a 5 lugares. Entonces en la mañana había establecido esto y hice una lista de cosas que iba a hacer. Entonces ahora ya son cerca de las 9:30, 9:35 de la noche. Y uno se siente súper bien que al final del día uno va al mensaje y uno se da cuenta que hizo tic, 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 Dopamina. todas y uno dice bien, lo completé. Y uno en el fondo se siente que terminé lo que dije que iba a hacer en la mañana. Y es como aprobar un curso, aprobé. Terminé el día, logré todos los objetivos y me siento contento en el fondo. Ahora, esto no es un logro más allá de ir al supermercado, ir a la carnicería, ir a los lugares y punto. Pero eso me trae una satisfacción porque digo, avancé, hice lo que ya el día de mañana no voy a estar en eso nuevamente. Y a mí me produce como ese grado de satisfacción. Pequeñas satisfacciones, pero me siento bien. Y esto, si uno lo aplica el día a día, eso a uno lo hace avanzar. Lo hace avanzar en lo académico, lo hace avanzar en lo personal, en diferentes aspectos. Porque es como que uno va dejando cosas en el pasado y uno va avanzando hacia la nueva meta. Si esto ahora yo lo pongo como desde el punto de vista desde lo académico, yo voy a decir, ya este año voy a hacer, no sé, otro diplomado o voy a hacer un magíster y lo pongo acá como objetivo. Y al final de año termino mi primera parte o termino en 6 meses, lo que sea, o 3 meses, lo que sea el diplomado. Claramente uno siente que avanza en la vida y eso va sumando el currículum y eso en algún sentido también repercute Tu en bienestar. todo lo que uno, en todo lo que uno hace, claro, en el bienestar. Porque al final del día es como una medallita más que uno obtiene luego de un periodo de tiempo. Y es algo tan simple de hacer, pero es algo que en general las personas no hacen. Y fíjate, porque yo te estoy diciendo esto
como algo muy rutinario y en algo muy simple. Hoy día dije, voy a ir al supermercado, a la carnicería, donde el fotógrafo, a buscar unos pastelitos, qué sé yo, y es algo simple, pero esto yo lo replico también en el área profesional. En el área profesional, así es que lo que dices tú, ahora lo digo yo como una experiencia personal. Y si esto lo pueden hacer las personas en el fondo, créanme que se van a sentir súper bien. Y esto lo aprendí desde un profesor en la universidad y también en los diplomados de hecho de neurociencia. Mira, que justamente, para recapitular eso que acabas de decir, el cerebro a veces sobredimensiona. Y voy a decir algo cotidiano que pasa aquí en mi casa y nos reímos mucho por eso. La típica frase, la cocina está, voy a hablar muy a lo chileno, a la embarrada. Ah, bien. Bien, súper bien eso. Se entendió. Está horrible, por decirlo así. Entonces, claro, horrible. Vamos a la cocina y le digo, pero ¿por qué tanto show? Mira, son 2 ollas, 5 platos, 4 vasos, solo que está amontonado y nuestro cerebro dice, no, ¿ves? Lo sobredimensiona. Entonces empieza a probar estrategias porque no hay ningún cerebro igual a otro. Entonces, por ejemplo, a mí me sirve contar. A otra persona le servirá poner una canción para una tarea que no quiere hacer. Pone una canción y dice ya, lo que dure la canción voy a hacer quehaceres de la casa. Se acaba la canción y descanso un rato. ¿Ves? Claro, o me veo un capítulo de una serie y termino aquí y sigo otra tarea. ¿Por qué? Porque vamos estimulando ese checklist que te provoca a ti esa satisfacción. Para otro puede ser poner música y bailar en casa. Sí, me da risa este punto porque, claro, a veces ha pasado, no voy a decir quién porque si no de aquí en la casa después me van a retar, que hacen eso, ya voy a poner una serie, un capítulo y mientras hago eso voy a estar haciendo otra cosa, que al final después uno se queda mirando la serie sentado en el sillón o en la cama, claro, y de pasar a un capítulo pasan los 5, son las 9 de la noche, uy, se me olvidó. O también con las canciones, que a veces pasa, que uno empieza a cantar y uno deja de hacer aquello que uno se propuso. La música supuestamente era como el enganche para hacer algo, pero en el fondo uno se queda en la música y no en aquello que uno iba a hacer. Pero bueno, yo creo que eso también va en la práctica. Las personas que esto lo comienzan a hacer y se empiezan a regular conscientemente, me imagino que se va a disfrutar más lavar la loza con música que sin música probablemente. Sí, aquí se trata no de corregir, sino de validar. Aprende a validar tus estrategias, anda probando qué te hace sentir ese no bienestar, sino esa gestión y esa conciencia emocional. Si tal vez me enojo y a mí me funciona tomarme un espacio porque no me estoy regulando y la otra persona quiere hablar, de inmediato pasa mucho. Entonces llegar a un consenso para aprender a gestionar las emociones y validarlas finalmente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros enseñar hábitos saludables en la escuela, en la familia, principalmente, sin caer en esta lógica de exigencia constante? Volvemos al principio. Aquí no vamos a enseñar hábitos que exijan, porque el cerebro se va a resistir inmediatamente y va a fracasar esto en 4 días, sino hábitos que regulen de a poquito la tarea. Entonces, si por ejemplo yo quiero enseñarle a los niños a disfrutar la lectura, si no les gusta leer, enséñales con el ejemplo, que tú disfrutes la lectura, pero si estás todo el tiempo pegado en el celular y le dices a tu hijo que lea un libro, obviamente algo no está conectado. Entonces, lo primero, no son hábitos que exijan, sino que te enseñan a regular, y para enseñar hábitos a otro, porque estamos hablando de enseñar, es con el ejemplo. Conectarlo con actividades cotidianas también, que no sea tan abstracto, no decirle, mira, si tú te va bien en el colegio, vas a ser un gran profesional en el futuro. Un niño no entiende. No, esos son pésimos ejemplos, ¿cierto? Un niño no lo entiende porque no tiene la dimensión a largo plazo. Claro. Es concreto. Ahora, ¿para qué? Oye, mira, me detengo en ese punto, disculpa que te interrumpa, pero ese es un muy mal ejemplo y que me ha tocado decirle a los propios apoderados que no den esos ejemplos de grande, de adulto, porque los niños o los jóvenes
mientras no hayan trabajado o mientras no hayan hecho eso, no tienen idea, no saben cómo en su mente concretar ese tipo de situaciones porque no las han vivido. Es distinto a un estudiante, a un joven, a un niño, decirle, mira, te voy a dejar, te voy a quitar el celular, a decirle, oye, estudia para que cuando seas grande, porque el celular es algo que tiene y sabe cómo le afecta, pero trabajar no tiene ni la mayor idea. Ahora, Entonces, tú pusiste un ejemplo bien concreto y actual. Quitar el celular. No se trata de quitar, se trata de reemplazar. Ojo, le vas a quitar el celular, ya, ¿y con qué lo vas a reemplazar? ¿Vas a seguir tú en tus tareas y va a estar ahí el chico que no sabe qué hacer? Solo. Entonces, el mayor, para mí hoy en día, el mayor acto de violencia es la ausencia. Y peor cuando estás presente. Claro. Entonces, aprender a reemplazar esas actividades, a jugar con ellos, a un juego de mesa, a salir a caminar, etcétera. Al principio va a haber... De hecho, tú estás dando, de hecho, sugerencias, que bueno, eso lo vamos a dejar como las sugerencias que tú le puedes dar a los padres o adultos que cuidan a personas menores, adolescentes o niños. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Aprovecho de decirlo que tú ya comenzaste a mencionarlo, pero hazlo, porque esto me lo han preguntado y yo también he sugerido algunas cosas. De hecho, voy a mencionar algunos jueguitos ahí, pero me gustaría que tú lo dijeras, por favor. Mira, lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? El aburrimiento, ¿con qué lo puedo resolver? Con la curiosidad. Entonces, trae cosas nuevas. Mira, yo voy a contar algo bien de casa. Personal. Sí, mi pareja se ve Gambito de Dama, no había visto nunca la serie, y me dice, quiero jugar ajedrez. Me entraron ganas, compramos un ajedrez, mi hijo tiene 11 años, y adiós cualquier pantalla, quería jugar ajedrez, salíamos a comer y en la mesa del restaurante el ajedrez puesto, una partida, mamá, por favor. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque era algo nuevo, novedoso. Claro. Ya se cerró, lo reemplazó, ahora le gusta hacer figuras con papel, entonces jugadores de fútbol, por ejemplo, en croquis, los pinta y todo. Novedad y cosas relacionadas con el gusto. ¿Ya? ¿Puede haber una resistencia? Sí, porque es normal en la adolescencia, entre los 12 y 15 años, hay resistencia porque el adulto no es el centro de sus acciones, son sus tribus. Sí. Entonces, llevarlos a tribus. ¿Qué quiere decir una tribu? A jugar fútbol, a natación, hacer algún deporte que tenga la posibilidad de vincularse con otras personas. Para tener el cerebro es un órgano social. Pero lo más importante, lo que es la presencia y el ejemplo. O sea, si yo digo a mi hijo, no uses el celular y yo estoy todo el día pegada, entonces... No, claro, no tiene sentido, sí. Es totalmente incoherente. Ahora, claro, no puedes tampoco hacer un cambio inmediato, no es como que a partir de mañana no hay pantallas en esta, que no se, olvídalo, porque va a haber un caos. Pero una resistencia, como lo mencionaste. Exacto, entonces ¿qué puedo hacer? Pequeños momentos, ya mira, entiendo que todos tenemos pantallas en casa, pero cuando comamos no hay celular, un pequeño instante, ¿ves? Entonces, ir colocando estas pequeñas actividades, cosas novedosas, hay muchos juegos, actividades, jugar, no sé si nosotros somos de jugar al ahorcado, al bachillerato, a todas estas cosas que generaban interacción. Por ahí va el tema. Tú ibas a mencionar unos juegos, ¿no? Sí, juegos, de hecho hay unos juegos que se llama The Brainbox, era uno, juegos que son juegos de mesa, que uno los encuentra en lugares donde o venden libros ya o venden de hecho juegos de mesa, pero esto siempre está relacionado como a lugares donde venden cartas de no sé, cartas de diferente tipo de colecciones o dibujos animados. En esos lugares uno encuentra juegos de mesa y de hecho recuerdo, Brainbox es uno. ¿Y por qué digo esto? Porque te invita a estar muchas veces respondiendo preguntas, pero preguntas entretenidas. Ya no es cualquier tipo de pregunta como en el colegio, que es algo más formal, sino más bien algo mucho más entretenido.
y se cumplen dos cosas. Una, que es entretenido, pero por otra parte se termina aprendiendo aquellas cosas que uno a veces ignora y que pueden ser muy, muy simples, pero que en el fondo aportan incluso a aquellos detalles que pueden aportar en el área, no sé, de la ciencia o de la historia o de inglés, ya de diferentes áreas. Y bueno, hace un tiempo, a partir de estos mismos juegos que te estaba mencionando, de hecho voy a buscar otros que tengo otros nombres acá. Había uno de esos juegos que era mostrar una tarjeta a un grupo de personas y las personas tenían que, en una oportunidad, por ejemplo, decir cuál era la salida a un laberinto, que es pequeño. En otra, cuál era el número menor de dados, según los que aparecían. O cuál era el color que se relacionaba con la palabra. Y todo eso hacía que uno podría estar 40 minutos, una hora, no sé, viendo carta por carta, teniendo a todas las personas ahí bien metidas con el juego y presentes, porque se invitaba todo el tiempo a, podría decirlo, a la curiosidad en algún sentido, porque siempre estaban expectantes a qué es lo que iba a aparecer después. Esto debido a que las cartas no eran todas iguales, no eran todas preguntas, por ejemplo, sino más bien eran imágenes variadas unas con otras. Había otra que eran tarjetas que tenían relieve. Entonces las personas tenían que tocar el relieve y adivinar qué es lo que era, si era una fruta, un animal, y eso también hacía muy entretenido el juego, ¿ya? Por la competencia entonces, también, que estimula ahí la dopamina. Por la competencia. Oye, que a veces eso en los colegios es complejo llevarlo, porque a veces he tratado de llevar esto al colegio, pero hay personas que lo miran como desde el punto de vista negativo, pero no cómo generar competencia dentro de los estudiantes. Ese no es el foco. Si una persona se equivoca o se frustra, como que tiene una visión, no sé, que se escapa de aquello que deseo hacer. Obviamente mi intención no es que alguien termine siendo el último del lugar y otro el primero. No va el enfoque en eso. Pero incluso esto es a veces complejo el poder abordarlo, porque depende quienes tengas alrededor, depende de quienes dirijan un colegio tal vez, para saber si es que este tipo de dinámicas también se pueden llevar a cabo, ¿ya? Volvemos al principio de estas tres palabras claves, ¿no? Así es. Experiencia, contexto y vínculo. Tal cual. Entonces, pero tú dijiste algo que es súper notorio, y de hecho como experiencia te iba a decir que hace un tiempo atrás, el año pasado específicamente, en el verano del 2025, vi a un grupo de niños, eran 3 niños que iban con sus 2 papás en un viaje de trekking, ¿ya? A mí me llamó mucho la atención. Que estas personas, los niños, anduvieran con sus papás, ¿ya? Y que a esa corta edad anduvieran como muy contentos, viendo árboles, caminando por harto tiempo, 1-2 horas. Sin embargo, yo encontré eso tan bueno, porque eran niños que, digo yo, si proyectan esto como una rutina constante, lo más seguro es que de ahí a un tiempo iban a poder seguir estas conductas que cuando grandes iban a ser niños que iban a disfrutar el hecho de salir a caminar, ¿verdad? Y hacer estas pausas que tú decías, como salir al aire libre, disfrutar del silencio, disfrutar de estos entornos naturales. Pero claro, ellos fueron afortunados porque sus padres entendieron que a corta edad eso tenían que comenzar a hacerlo. Es mucho más complejo sacar a adolescentes ahora, cuando tienen 17 y 18, decirle, oye, vamos a caminar 2 horas. Probablemente va a decir, no, que fome, porque va a tratar de buscar durante esas 2 horas una antena para poder conectarse a internet y ver sus redes sociales. Por eso hay que empezar desde lo más pronto que podamos. No significa que no lo puedan lograr, es más desafiante, pero hay que ponerle ahí todo el empeño. Claro. Así que, bueno, hasta aquí hemos ya conversado aproximadamente 1 hora, 10 minutos, por lo que veo. Se nos ha pasado volando este ratito. Hemos hecho algunas preguntas en torno a esto que habíamos estado hablando como a forma de conceptualizar esto de el bienestar, el autocuidado, por ahí las emociones también, ¿cierto? Y estos consejos también que van en torno a esta misma temática.
yo agradezco el tiempo que has tenido acá conversando acerca de esto. Creo que las personas que necesitan escuchar de esto les va a venir muy bien este podcast. Esperando también que más adelante, si podemos quizá hablar de otras cosas que sean en torno, por ejemplo, a esto de las relaciones entre personas, sobre todo o los vínculos, yo encuentro que sería muy bueno. Ahora, si esto le sumamos a tono como personal, esto de los pololeos o los noviazgos tal vez, o las amistades, creo que son temas que a muchas personas también les interesaría escuchar. Y sobre todo si es que están pasando tal vez un muy buen momento o quizá un muy mal momento, yéndonos a los extremos, ¿ya? Pero como te digo, te agradezco el tiempo que hemos estado acá y volver a recordar que las personas que deseen seguir escuchándote o viéndote, tú tienes redes sociales en Instagram, Vivir y Transformar, para que te puedan seguir y para que puedan seguir obviamente viendo aquellas informaciones que muchas veces tú también vas dejando en tus redes sociales. Y también sabiendo que tú puedes hacer esto de los cursos que mencionaste ahí, esto mismo del diplomado, donde estoy también involucrado como estudiante tuyo, estudiante de algunos profesores que tuvimos la fortuna de poder estar estos últimos meses ya, y que de hecho esto ya finaliza ahora en 2 semanas más. En Flix, la fundación. Exacto, que también pueden entrar ahí a mirar sus programas. Así es que muy agradecido por este momento en que pudimos compartir, Viviana. Igualmente, y bueno, si tienen dudas, preguntas de lo que hablamos hoy, quieren profundizar, ahí mismo en el video abajo nos dejan ahí los comentarios y ahí estamos ahí atentos para poder resolverlos. Ya pues, oye, muchas gracias y esperemos más adelante volver a vernos, ¿por qué no? Y quizá con algún otro especialista de algún área de psicología sería interesante poder hacer una triangulación, un profesor, una persona en el área de la neurociencia y un psicólogo. Sería súper entretenido ahí poder aportar desde ese punto de vista. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, nos vemos y espero también que ustedes puedan ver este contenido y los contenidos que también se vienen próximamente. Estaremos conversando con una profesora del área de la música, pero lo voy a dejar hasta ahí para que estén atentos a este nuevo podcast que se viene. Nos vemos, hasta luego, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.